El módulo a continuación corresponde a bioseguridad para el personal de salud en infección por COVID-19. Mi nombre es María Fernanda Saavedra Chacón, yo soy residente de medicina interna del CES y fue asesorada por el doctor Gustavo Roncancio, que es infectólogo de la clínica Cardiovid. El derrotero que vamos a seguir va a ser introducción, definición del equipo de protección personal, el EPP según cada atención, la explicación de cada componente de este equipo de protección personal, incluyendo la protección respiratoria, la ocular, los guantes y la bata, algunos videos instructivos que van a recibir con el material, el EPP por zona del tránsito hospitalario o la bioseguridad por zonas, cómo se deben hacer para minimizar el riesgo de aerosoles, las experiencias de algunos trabajadores y algunas preguntas al final. Entonces, antes de empezar, es importante mencionar que las recomendaciones a continuación tanto de la OMS como de la CIN están sujetas a cambios de acuerdo al conocimiento en evidencia de progresión de este virus. La transmisión intrahospitalaria se ha llegado a ver que es del 29 al 41,3% de los casos, y esta transmisión nosocomial puede llegar a ser del 0% teniendo en cuenta unas medidas de limpieza y desinfección de superficies, adecuada higiene de manos y tomando precauciones por aerosoles y gotas según los elementos de la OMS y las referencias que vamos a mencionar. En China se ha visto que 3.200 trabajadores de la salud habían sido infectados hasta marzo. En Italia, hasta 3.500 trabajadores han sido infectados, por lo tanto, la importancia de realizar todas las medidas de protección y tener el equipo de protección personal adecuado para evitar la transmisión intrahospitalaria que va en aumento. El EPP corresponde a equipo de protección personal y corresponde a la ropa o equipo especializado utilizado por los empleados para protección contra materiales infecciosos. Corresponde, y el mínimo equipo que debemos tener para el paciente, para ver un paciente con COVID-19, debe ser una mascarilla quirúrgica o N95 equivalentes, unos guantes que no requieren que sean estériles, unos guantes normales de látex. En el personal de limpieza sí debe ser unos guantes de caucho, el gorro que es opcional, la bata que en su defecto debe ser una bata desechable de un solo uso o de tela también, pero en este caso sería de un solo uso, y la protección ocular que está compuesto por gafas, careta. Según la atención, la OMS nos provee esas tablas donde vamos a ver el contexto, el personal y la actividad, y para ello el equipo de protección que debemos tener. Entonces, en el contexto del cuarto del paciente, de entrar al cuarto del paciente con COVID-19, ya sea en urgencia, hospitalización, UCI o consulta externa, el trabajador de la salud que va a tener una atención directa con el paciente y que va a realizar un procedimiento que no sea generador de aerosoles, va a llevar mascarilla quirúrgica o convencional, una bata, guantes, protección ocular y gorro. Y el procedimiento que va a ser generador de aerosoles, que ya vamos a ver cuál es, va a tener N95, bata manga larga, guantes, protección ocular y gorro opcional, que es opcional. En el paciente que está en triaje, el personal de la salud va a tener que conservar una distancia de 1,5 metros. Y la idea es que si el paciente tiene síntomas respiratorios, debemos proveerle una mascarilla quirúrgica si la tolera. En salas de cirugía, el personal de la salud que va a realizar el procedimiento quirúrgico va a tener que tener N95, una bata manga larga antifluidos, guantes estériles, protección ocular, gorro y polainas. Y el paciente, en cualquiera de los contextos a continuación, que va a ser urgencia, hospitalización, sala de cirugía y consulta externa, vamos a proveerle una mascarilla quirúrgica si la tolera y vamos a decirle que debe implementar una etiqueta respiratoria. El personal de limpieza, como dijimos anteriormente, que va a entrar a la habitación del paciente va a requerir una mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluidos, guantes de caucho, monogafas de protección para material orgánico o químico y botas o zapatos cerrados. La protección respiratoria va a corresponder a mascarilla quirúrgica o N95. Y entonces vamos a ver que la utilidad va a ser principalmente cuando hay un contacto estrecho de menos de 1,5 metros de distancia. Si no puedo tratar de mantener esta distancia, es importante la protección respiratoria a considerar, la cual va a ser una mascarilla quirúrgica en un procedimiento que no sea generador de aerosoles y un N95 cuando es un procedimiento generador de aerosoles. Adicionalmente está esta consideración que es el paciente que no puedo controlar que tosa constantemente.
y especialmente para el paciente pediátrico. Sin embargo, esos pacientes sintomáticos, en su efecto, deberíamos tratar de siempre acercarnos a ellos con N95, si no podemos conservar esta distancia de 1.5 metros. La mascarilla quirúrgica, entonces, vamos a usarla cuando es un procedimiento no generador de aerosoles. Pero entonces, ¿cuál es ese procedimiento generador de aerosoles que debo tener en cuenta? Entonces va a ser la intubación orotraqueal o extubación, los procedimientos endoscópicos, ya sea endoscopias digestivas altas o bajas, la realización de un ecocardiograma transesofágico, por ejemplo, que también incluye pues este procedimiento endoscópico, las fibroncoscopias, la toma de muestras respiratorias, la terapia respiratoria, la realización de traqueostomía y su higienización. Cualquier higienización de la vía aérea requiere el personal de la salud involucrado requiere N95. Las micronebulizaciones, en su efecto de paciente, no deberíamos realizarle nebulizaciones. La reanimación cardiopulmonar, el trabajo de parto en periodo expulsivo, los procedimientos odontológicos, el personal de salud que esté en salas de reanimación, el paciente que requiera ventilación mecánica no invasiva o ventilación de presión positiva, que también en su efecto no debería realizarse. Tampoco deberíamos realizar o proveer al paciente oxígeno de alto flujo, cánula de alto flujo, porque esto también genera muchos aerosoles, pero pues en caso de que se requiera, el personal debe tener N95. Y la realización de autopsias. Se ha visto que hay una posibilidad de producción de aerosoles en el paciente que requiere Venturi, por lo que se recomienda que el personal también use N95 en esos contextos. La mascarilla quirúrgica puede ser lisa o plisada, lisa como en copa, o plisadas, que es lo más común, y vamos a tener en cuenta que en la parte exterior los pliegues deben ir hacia abajo. Importante mencionar que esta mascarilla quirúrgica no brinda sello facial y no protege contra microgotas. Por lo tanto, no protege contra esos procedimientos que son generadores de aerosoles. Y se debe retirar y desechar en la caneca de riesgo biológico cuando ya esté húmeda o esté sucia. Para poder aplicarla de manera adecuada, debe higienizarse las manos antes de ponerla y también se debe higienizar las manos cuando por algún motivo tocó la mascarilla ya puesta. Sin embargo, esto se debe evitar. Se debe cubrir la nariz y la boca y se debe ajustar ya sea a las orejas cuando son de esta composición o ya sea ajustando los sujetadores cuando es de estas, a la cabeza, de tal manera que queden las tirillas, las tirillas de arriba por encima de las orejas y las de abajo por debajo de las mismas, de tal manera que trate de cubrirse toda la cara en lo posible. Y se deben apretar en el área de la nariz para un correcto sellamiento. Si no hay disponibilidad de mascarilla médica por agotamiento o desabastecimiento, puede usarse la mascarilla de tela con la indicación de que deben hacerse recambios periódicos. No se ha establecido cada cuánto se debe hacer el recambio. Sin embargo, vamos a ver que estas mascarillas de tela o artesanales van a tener una menor actividad bacteriófaga comparativamente con la mascarilla quirúrgica. Sin embargo, acá les tengo los porcentajes de la protección contra el bacteriófago MS2, contra el virus, según cada uno de los materiales que debemos utilizar para este desabastecimiento. Y acá en la siguiente página vamos a ver unos links para realizar una mascarilla artesanal con unos videos instructivos en caso de que no contemos con la posibilidad de una mascarilla quirúrgica, que sería lo ideal. Entonces, en el contacto de menos de 1.5 metros y en un procedimiento que sea generador de aerosoles o cuando el paciente sea difícil controlar la tos, vamos a requerir un N95 o sus equivalentes. Entonces vamos a preguntarnos, ¿tengo un riesgo generador de aerosoles? ¿Un procedimiento que vaya a generar aerosoles? Sí, entonces debo usar monogafas, visor o careta, una mascarilla N95, bata manga larga y guantes. Y no, si no es un procedimiento general de aerosoles, entonces vamos a usar monogafas, una mascarilla quirúrgica, una bata manga larga y unos guantes. Recordemos cuáles son los procedimientos que son generadores de aerosoles, incluyendo intubación orotraqueal, ecocardiograma transesofágico, vamos a ver la realización de autopsias, ventilación manual o AMPU, que están incluidos dentro de los procedimientos a mencionar. En caso de desabastecimiento, vamos a ver que lo ideal siempre va a ser el uso de un solo uso de esta mascarilla. Sin embargo, cuando hay desabastecimiento, vamos a ver un uso extendido que está permitido, según la OMS, hasta 8 horas de uso continuo, con la condición de que no haya contacto directo con secreciones.
o también se pueden 5 reusos con una monitorización continua de que la máscara cuente con un buen ajuste de la cara, que esté íntegra y que tengamos los procedimientos correctos para ponerla y retirarla. Y también con la consideración de que se almacene en una bolsa de papel sin que se doble o se altere su integridad, y ojalá que esta bolsa de papel sea una bolsa de papel craft. También otra opción, otra posibilidad para mejorar su extensión es usar un visor de careta que cubra la mascarilla. Y hay otra posibilidad, que es que se use una mascarilla quirúrgica convencional o de tela sobre el N95 para prolongar su uso. Lo que se ha visto, acá tenemos la referencia, es que se puede prolongar su uso hasta 24 horas de esta manera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las zonas donde no hay cubrimiento de la mascarilla convencional, en estas zonas va a haber filtro y también se va a ensuciar. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto para evaluar la integridad de la misma. Otras opciones que tenemos para tratar de mejorar la utilidad del N95 en caso de desabastecimiento va a ser la desinfección. Entonces, lo que se ha visto en esas referencias que les pongo a continuación es que se pueden llevar en una caja y esterilizarlas con óxido de etileno durante la noche, y 2 horas después usar la mascarilla. Acá están las recomendaciones de cómo se debe hacer este procedimiento. Otra opción que se ha visto es llevarlas a altas temperaturas, aproximadamente 70 grados centígrados en microondas, o llevarlas a vapor de agua por 10 minutos. Y otra posibilidad, cuando no contemos con ninguna de esas posibilidades de desinfección, y ya no contemos con la posibilidad de tener una N95, esté totalmente desabastecida, entonces es armar una N95 con una máscara facial reusable de anestesia, un filtro ventilador y unas tirillas, que son 2 correas elásticas para ajustarlas correctamente a la cara, generando un sello facial. Acá está la referencia para ver cómo se hace. Este es un video también instructivo. Entonces, para poder ponerse adecuadamente esta mascarilla N95, deben higienizarse las manos antes de ponérsela, y también por si algún motivo tocó la mascarilla ya puesta. Eso se debe evitar en lo posible. No tocar la mascarilla después de que ya está colocada, pero en caso de que la toquemos, la indicación es que nos lavemos las manos. Se debe ajustar la parte metálica en la nariz y se debe asegurar que las tirillas se encuentran ajustadas de manera firme y confortable. Y se debe realizar un test de fuga, no debe salir aire de la mascarilla, y de esta manera sabemos que está adecuadamente puesta. Entonces, hay 3 factores requeridos para que una mascarilla sea efectiva. Debe ponerse en la posición adecuada y en la exposición indicada, que ya dijimos cuáles son las disposiciones indicadas para la cual su uso es correcto. Debe ajustarse la cara asegurándose que no haya espacios entre la piel y el sellamiento. Acá vemos esta gráfica. Y debe capturar más del 95% de las partículas de aire que la atraviesen. Entonces acá vemos que esta mascarilla provee un filtro del 95% de las partículas, y esto nos permite una adecuada protección contra el virus. Incorrecto ponerla con el mentón, o sea, donde la parte donde está la parte metálica es para ajustarla correctamente a la nariz, y cuando queda en la parte del mentón está incorrecto, no está correctamente puesto. Y tampoco se debe evitar cruzar las tirillas. Los estilos de vello facial deben ser de manera adecuada para poder usar las mascarillas correctamente. Entonces, el estilo más recomendado debe ser el completo afeitado. De esta manera se garantiza que el respirador o la mascarilla N95 quede correctamente puesta. De lo contrario, hay otras posibilidades para poder, pues, que permiten que haya un correcto saneamiento de la mascarilla, que es estos estilos, por ejemplo, parche de mentón, las patillas no tienen ningún inconveniente, el estilo lápiz, el cepillo de dientes, el estilo zorro. Entonces acá están pues como unas gráficas muy ilustrativas de cómo se debe tener el vello facial de manera que quede el respirador correctamente ajustado. Para retirarlo, entonces, la protección respiratoria, tanto la mascarilla quirúrgica como el N95, debe realizarse evitando un contacto con la mascarilla N95 al máximo. Es importante mencionar que la parte delantera de la mascarilla está sucia, está contaminada, entonces no debe tocarse bajo ninguna circunstancia en la parte delantera de la misma. En resumen,
en cuanto a la protección respiratoria, para atender a un paciente COVID-19, vamos a requerir mascarilla quirúrgica cuando vamos a hacer procedimientos no generadores de aerosoles, como por ejemplo aquellas toma de muestras de sangre, por ejemplo, o flebotomías, cuando vamos a hacer unas imágenes de diagnósticas o radiografía, o cuando vamos a hacer fisioterapia. Esos son ejemplos donde no se requiere una N95 porque no es un procedimiento generador de aerosoles. Y si requerimos la bata, las gafas y los guantes como parte del equipo de protección personal. Y la mascarilla N95 cuando vamos a hacer cualquiera de esos procedimientos, acá están otra vez mencionados, N95 para poder atender a sus pacientes, incluyendo las gafas, la careta o visor, la bata manga larga y los guantes. La etiqueta respiratoria va a consistir en, digamos, al paciente no estornuda o tosa de manera libre, sino que debe ser siempre cubriéndose la boca y la nariz con pañuelos desechables o sobre el brazo o codo, nunca en las manos, y solicita un tapabocas o mascarilla en la recepción si tiene tos, secreción nasal, fiebre o dolor de garganta, y lávese las manos después de toser, o use alcohol glicinado después de toser o estornudar. En cuanto a la protección ocular, vamos a tener que si el personal de salud no usa lentes, entonces estas gafas, y si usa lentes, unas que permitan que se ajusten a los lentes. Debe ser usada para prevenir la protección de la mucosa ocular. Siempre se debe colocar después de la mascarilla quirúrgica o N95 y se debe acomodar a ella. Para el retiro debe evitarse al máximo tocar la parte delantera, que es la que está contaminada y sucia, y en lo posible, y casi siempre, pues la recomendación es que se deben cerrar los ojos cuando se esté retirando. Y la indicación es que se debe retirar antes de salir de la habitación o área de atención, y se deben limpiar con alcohol entre paciente y paciente. Los guantes se deben colocar a la entrada del cuarto del paciente o área de atención. Deben quedar siempre ajustados por encima del puño de la bata, de tal manera que no haya como un espacio entre los guantes y la bata. Deben cambiarse si se contaminan de forma importante y se deben remover y desechar antes de salir del cuarto e inmediatamente realizar higiene de manos. Entonces, ¿cómo se deben retirar? Se debe tomar de la parte externa del guante, la cual está contaminada y sucia, con la mano puesta, que también tiene guante todavía, y lo retiramos. Después, se desliza el dedo sin guante por debajo de la mano que todavía tiene el guante y se jala deslizándolo junto al primero para desecharlo en la caneca de riesgo biológico. Acá tenemos también cómo se debe realizar la secuencia de retiro de los guantes, desecharla en el material de riesgo, es un material de riesgo biológico. Consecuentemente, entonces tenemos la bata manga larga antifluidos que dijimos anteriormente que no requiere ser estéril a menos de que sea usada en un ambiente estéril. Si no es posible usar bata antifluidos, se debe usar un delantal plástico sobre la bata, especialmente si hay riesgo de salpicadura. Se recomienda que sea una bata desechable de un solo uso. En caso de que sea de tela, también va a ser de un solo uso y debe quedar adecuadamente ajustada al cuerpo. Para remover, entonces, antes de salir del cuarto, siempre tocando la parte interna o la parte que no está sucia, pero recordemos que la parte externa de la bata está contaminada, entonces debemos tomarla por dentro, ¿sí? Voltearla y formar un paquete y desecharla. Si es de tela lavable, lo que dijimos debe ser de un solo uso. Por el momento no se ha indicado que sea más de un solo uso. Y va a la caneca de riesgo biológico si es desechable. La medida más importante es la higiene de manos. Debemos realizarla adecuadamente, como está recomendado, y en los 5 momentos según la OMS. Recordemos que todo el equipo de protección personal, a excepción de la mascarilla, se retira en la puerta o antes de salir de la habitación del paciente o antes sale. Y la mascarilla se retira luego de salir de la habitación del paciente después de cerrar la puerta. Importante, unas prácticas de trabajo segura que debe ser mantener las manos alejadas de la cara, es decir, cuando se entra a ver el paciente, tratar de evitar el equipo de protección, incluyendo la mascarilla, no tocarlo, limitar el contacto con superficies que no sean el paciente, cambiar los guantes si se rompen o están demasiado contaminados y siempre realizar la higiene de manos adecuadamente.
Y por último, recordar que se debe usar un uniforme en todas las áreas de hospitales con pacientes con riesgo de admisión por COVID y debe realizarse un recambio del mismo dentro del hospital. El lado debe realizarse ya sea en el hospital o en su casa con las medidas de seguridad. Los videos instructivos los van a visualizar directamente del material que se les envíe y posteriormente vamos a hablar de la bioseguridad por zonas de tránsito hospitalario. Estas zonas van a ser zonas verdes, amarillas o rojas, según el contacto con el tipo de paciente que estemos atendiendo. Entonces, las zonas verdes van a corresponder a aquellas zonas donde hay pacientes y trabajadores de la salud libres de la infección por COVID-19 y que tengan ausencia de síntomas o signos o contactos epidemiológicos. Y en esos casos no es necesario el equipo de protección específico. En las zonas amarillas son zonas potencialmente contaminadas, se reserva para pacientes con sospecha de infección por SARS o COVID-19, pero sin confirmación. Y vamos a tener que tener el equipo de protección según el nivel 2, que ya vamos a ver cuál es. Y las zonas rojas, que van a ser consideradas zonas contaminadas, van a estar destinadas para pacientes con infección confirmada por coronavirus y vamos a tener el nivel de protección tipo 3. Y las zonas que no tienen color van a ser aquellas zonas de transición entre zonas que también vamos a mirar cómo se debe disponer del equipo de protección en las mismas. Entonces el nivel 1 de protección va a corresponder a mascarilla quirúrgica, uniforme de trabajo, guantes de látex, bata de ser necesaria y gorro quirúrgico. Y esas unas pocas de aplicación van a ser, por ejemplo, las zonas de triaje o de preevaluación o de los departamentos generales que no tengan contacto directo con los pacientes a menos de 1.5 metros. El nivel 2 va a ser aquel equipo de protección médica que corresponde a mascarilla quirúrgica o N95 cuando son procedimientos generadores de aerosoles, gafas de protección ocular, uniforme de trabajo, guantes desechables, bata o gorro quirúrgico, que va a ser opcional. Y aquellas focos de aplicación van a ser áreas amarillas o de transición, que ya mencionamos cuáles son, pacientes con fiebre por fuera del hospital, pacientes sospechosos no confirmados, zonas de limpieza de material quirúrgico de equipos médicos usados en pacientes contaminados y zonas quirúrgicas de pacientes no confirmados con COVID-19. Y el nivel 3 va a corresponder a máscara N95, bata, gafas de protección ocular, guantes de látex y gorro quirúrgico, y el foco de aplicación va a ser durante procedimientos que generen aerosoles, trabajadores de zonas rojas o contaminadas y salas quirúrgicas de pacientes confirmados con COVID-19. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este esquema donde tenemos las zonas limpias o verdes, las zonas amarillas y las zonas contaminadas o rojas, donde se debe usar el equipo de protección médica, donde se debe retirar, básicamente en zonas de traslado de transición. Y, por ejemplo, acá tenemos zonas de descontaminación, higiene de manos y lavado de manos y chequeos. Entonces acá tenemos como el esquema de cuándo se debe poner y retirar. También tenemos posteriormente este esquema que nos provee las guías de la Asociación Colombiana de Infectología, donde vimos, por ejemplo, bueno, el personal de enfermería, el médico, la secretaria del orientador, que esté en áreas de tránsito, que vimos cuáles son. Todo el personal incluye trabajadores de la salud con cualquier actividad que no involucre contacto a menos de 2 metros, acá usan 2 metros, nosotros usamos 1.5 metros, en pacientes con COVID-19 no requieren ningún equipo de protección específica. Y en las áreas administrativas que tampoco tengan contacto con el paciente, tampoco quieren equipo de protección específica. En aquellas áreas administrativas que tienen contacto con pacientes con COVID-19, todo el personal de salud, incluido el trabajador de salud, debe tener por lo menos una mascarilla quirúrgica al paciente y el personal debe tener mascarilla quirúrgica, bata manga larga, guantes no estériles, careta y protección si hay riesgo, careta de protección si hay riesgo de salpicaduras. En la habitación del paciente, entonces el trabajador de salud va a tener el equipo de protección que ya mencionamos, según si es un procedimiento generador o no generador de aerosoles. Ya sabemos cómo debe tener siempre el equipo de protección personal, incluyendo las botas y los guantes, el personal de limpieza. Y el acompañante, por ejemplo, debe tener mascarilla quirúrgica, bata y guantes. Si en lo posible el paciente que requiere acompañante, si es menor de edad, si no requiere acompañantes, en lo posible que no tenga, pero si lo tiene, entonces debe estar de esta manera. El paciente
debe tener su mascarilla quirúrgica si la tolera, y el trabajador que esté en contacto con el paciente ya sabemos cómo debe ser en caso de que tenga o no un procedimiento involucrado que sea generador de aerosoles. En cuanto a la minimización de aerosoles, entonces hay unas opciones que tenemos hasta el momento, y es que en las habitaciones haya filtros EPA, que son filtros de aire de alta eficiencia, con sistemas de recambio de aire y presión negativa. Otra opción de tratar de minimizar aerosoles es que cuando se esté tomando muestras nasofaringeas, es solicitar al paciente o sea, indicarle que se ponga la mascarilla quirúrgica, y indicarle también que con un pañuelo desechable contenga la eventual generación de gotas. Y otra opción que tenemos en esta referencia es cubrir con plástico la sala de intubación o no, cuando se esté manipulando la vía aérea. Y por último, evitar dar presión positiva a la vía aérea durante la ventilación mecánica, o ya sea durante el ambú, o proveyendo al paciente de cánulas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Entonces, evitar en todo lo posible dar presión positiva a la vía aérea. Estas son las experiencias de algunos trabajadores de la salud de España, que nos cuentan cómo de apretadas deben estar las mascarillas, por lo menos en el 95, de quedar muy adherido a la cara, y genera de pronto estas dificultades a nivel de la cara del trabajador de la salud. Debe ser siempre asesorado de un compañero para tener una adecuada postura del equipo de protección personal, y menciona la importancia de poder ayudar para poder ayudar al trabajador de la salud manteniendo la distancia adecuada. Entonces acá es como un llamado a que el paciente también tenga su distancia, y si tiene síntomas respiratorios use mascarillas para evitar contagiar al trabajador de la salud. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta lectura para que la realicen, para que vean la experiencia de estos médicos de España en cuanto al equipo de protección personal. Y finalmente, pues el área de preguntas que tenemos proporcionado para evaluar el contenido, también va a ser realizado por cada uno de ustedes. Muchas gracias y espero que haya sido bastante instructivo. Les dejamos los videos realizados por Televid, donde vamos a ver cómo se debe colocar y retirar adecuadamente el equipo de protección personal. Y acá entonces, cualquier duda, estamos muy pendientes. Hasta luego.